En el último vídeo dijimos que la velocidad de un objeto aislado no cambia con el tiempo y que los observadores inerciales son los que así lo perciben. Hoy describiremos lo que pasa cuando un objeto deja de estar aislado. Para que un objeto deje de estar aislado, necesitamos añadir otro elemento al universo que lo contiene, por ejemplo un observador. Además, es necesario que el nuevo elemento afecte al movimiento del objeto, por ejemplo empujándolo. Esto nos permite repetir la ley de inercia diciendo que un objeto no cambia su velocidad si nada ni nadie lo empuja, y eso es lo que verán los observadores inerciales. Bueno, pues si alguien empuja un objeto, la velocidad de este cambia. El cambio en la velocidad depende de tres factores. El primer factor es la fuerza F con la que se empuja el objeto. El segundo factor es el tiempo t que dura el empujón. Y el tercer factor es la corpulencia m del objeto. Para ver cómo influyen estos factores, digamos que el objeto parte del reposo respecto al observador. Entonces, si él o ella empujan el objeto con una fuerza F durante un rato de tiempo t, el objeto adquirirá una velocidad v igual a lo que aparece en pantalla, donde m es la corpulencia del objeto, también llamada masa. Así, cuando aumenta o disminuye la fuerza, la velocidad alcanzada también aumenta o disminuye acordemente. Doble de fuerza, doble de velocidad. Mitad de fuerza, mitad de velocidad. Ocurre lo mismo al aumentar o disminuir el tiempo que dura el empujón. Sin embargo, la corpulencia va al revés. Cuanto más corpulento sea el objeto, menos velocidad alcanza cuando lo empujamos. Doble de corpulencia, mitad de velocidad. Mitad de corpulencia, doble de velocidad. Para comprobarlo podemos pegar dos objetos iguales, obteniendo un objeto con el doble de corpulencia que el inicial. Al empujar el objeto resultante, observamos que debemos duplicar la fuerza o el tiempo que nos pasamos empujando para alcanzar la misma velocidad que antes. En cambio, si partimos el objeto por la mitad, nos damos cuenta de que cuesta la mitad de esfuerzo alcanzar cualquier velocidad. Todas estas observaciones están descritas por la ecuación que vemos. Pasemos ahora a describir un objeto que no parte del reposo, sino que se mueve con cierta velocidad, al menos inicialmente. Entonces se aplica una ley más general que dice que el cambio de velocidad c, producido al empujar el objeto, es igual al producto de la fuerza por el tiempo que dura el empujón dividido por la masa. Aquí el cambio en la velocidad puede ser a más si empujamos el objeto en la dirección de movimiento o a menos si empujamos el objeto en la dirección contraria a su movimiento. Dijimos que esta ley es más general que la anterior porque se aplica también al caso donde el objeto parte del reposo. Allí, el cambio en la velocidad es sencillamente la velocidad alcanzada, y se asume que cualquier empujón aumenta la velocidad a más. La relación de la igualdad anterior se llama ley fundamental de la dinámica, y observamos que encaja con la ley de inercia para observadores inerciales. En efecto, si nadie empuja el objeto, el cambio de velocidad es cero y deducimos que éste se mueve con velocidad constante. Hablemos ahora de las fuerzas a distancia. En general, se ve que no es necesario que un elemento esté en contacto con el objeto para empujarlo. Por ejemplo, la Tierra nos empuja hacia el suelo cuando estamos en el aire y no necesita agarrarnos para ello. A raíz de esto nos preguntamos si es imposible observar a un objeto sin empujarlo, porque a lo mejor la mera presencia de un observador, igual que la mera presencia del planeta Tierra, sirve para empujarlo. Afortunadamente, no hay ninguna fuerza a distancia observable entre un objeto y una persona de tamaño ordinario en condiciones ordinarias. Es importante hacer la apreciación de que, si la fuerza cambia durante el empujón, la ley fundamental de la dinámica debe corregirse acordemente. Para ello, observamos que durante un trozo de tiempo, t minúscula, lo bastante pequeño, la fuerza no tiene tiempo de cambiar. Por tanto, la ecuación que hemos escrito resulta válida siempre que el intervalo de tiempo sea lo bastante pequeño, y me refiero a la ecuación anterior. Esta ecuación. Ahora bien, podemos coger el cambio en la velocidad producido por una fuerza variable y rebanarlo en cambios pequeños de velocidad, donde la fuerza sí es constante.
Sumando estos cambios, obtenemos el cambio en la velocidad debido al empujón, como aparece en pantalla. Aquí F1 sería la fuerza en el primer intervalo pequeño, F2 la fuerza en el segundo intervalo pequeño, ambas aproximadamente constantes en este intervalo, etc. Queremos recalcar el hecho de que podemos deducirlo todo a partir de la ley fundamental para empujones de pequeña duración. Si dividimos a ambos lados por el tiempo y multiplicamos por la masa, podemos darnos cuenta de que el cambio en la velocidad dividido por el tiempo es igual a la aceleración a del objeto, siempre que el tiempo sea corto. Por tanto, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Pero por qué decimos que el cambio en la velocidad dividido por el tiempo que dura este cambio solo corresponde a la aceleración si el tiempo es pequeño? Pues porque cabe la posibilidad de que un rato sea lo bastante largo como para que el objeto cambie su velocidad, acelerando, para luego recuperar su velocidad inicial, decelerando. En ese caso, el cambio en la velocidad sería cero, y la aceleración quedaría cero también. Pero no vemos correcto decir que el objeto no ha acelerado nada. Así que decimos que el cambio en la velocidad dividido por el tiempo solo describe la aceleración cuando el tiempo es corto. Ha llegado el momento de preguntarnos si todos los observadores posibles estarían de acuerdo con la ley fundamental. La respuesta es que sí y no. Es decir, están de acuerdo en la forma básica de la ley fundamental, pero la aplican de forma diferente. En primer lugar, afirmamos sin más que la ley fundamental se aplica, como hemos dicho, cuando el observador es inercial. En segundo lugar, deducimos el cambio de la velocidad que percibe un observador no inercial y la comparamos con esta ecuación. En efecto, digamos que un observador inercial ve al objeto moverse con velocidad v minúscula. Entonces, un segundo observador que se mueva con velocidad v mayúscula respecto al inercial percibirá que el objeto se mueve con velocidad v minúscula menos v mayúscula. Esto no supondría problema si este segundo observador se mueve con v mayúscula constante, ya que el cambio en la velocidad percibida será la suma del cambio en v minúscula, o sea, c mayúscula, y el cambio en v mayúscula, o sea, 0. Por tanto, un segundo observador que se mueva con velocidad constante respecto al primero observará el mismo cambio en la velocidad del objeto. Se trata de un segundo observador inercial. Pero hemos dicho que este segundo observador no es inercial, así que v mayúscula tiene que ser cambiante. El cambio en la velocidad del objeto percibida por el segundo observador es c mayúscula menos c' mayúscula, donde c' mayúscula es el cambio en v mayúscula. Como c mayúscula es esto, tenemos que el cambio en la velocidad del objeto percibida por el observador no inercial es esto. Este resultado es distinto de la ley fundamental, puesto que implica un cambio en la velocidad igual a menos c' mayúscula, aunque nadie esté empujando el objeto. No hay más que sustituir las f por 0 y ver que el cambio en la velocidad es distinto de 0 para el observador no inercial. Curiosamente, hay una forma de engañarse y hacernos creer que la ley fundamental se cumple para observadores no inerciales. Este engaño se basa en el principio de superposición, que dice que si hay dos o más elementos empujando el objeto en distintas direcciones, el cambio en la velocidad se deduce a partir de una sola fuerza, que resulta de sumar las fuerzas en dirección del movimiento y restar las fuerzas en dirección contraria. El principio de superposición es fundamentalmente correcto, pero veamos cómo puede inducir a engaño. En efecto, podemos entender la discrepancia en el cambio de velocidad del objeto para un observador no inercial de la manera siguiente. Si el observador no inercial se piensa que puede aplicar la ley fundamental aunque esté moviéndose con velocidad cambiante, él o ella creerá que hay una fuerza adicional g que actúa sobre todos los objetos a distancia, de modo que el cambio de la velocidad es el que aparece en pantalla, con g mayúscula igual a masa por cambio en v mayúscula en un intervalo de tiempo pequeño, c', dividido por el tiempo. C minúscula prima dividido por el tiempo sería la aceleración del observador no inercial. Más sencillamente, tendremos que la aceleración percibida por el observador no inercial es f menos g partido por m, a diferencia del caso del observador inercial, donde era simplemente f partido por m.
Así, el observador no inercial se pensará que la ley fundamental se cumple fundamentalmente igual, pero atendiendo a la existencia de una fuerza G que empuja a todos los objetos de manera irregular. Para no caer en este error, tened en cuenta que la ley fundamental solo deben entenderla los observadores inerciales. Y si queréis saber si vosotros sois inerciales, buscad un objeto aislado y procurad que mantenga su velocidad constante, por sí solo. Gracias.